Buenos días a todos, estimados y estimadas. Continuamos y vamos a ver un tema fascinante el día de hoy que tiene que ver con el respeto a los padres, que es el quinto mandamiento en la Torá. Y lo interesante de esta mitzvah es, dentro de la perspectiva que estamos estudiando acá, ¿qué pasa cuando los padres no respetan a Dios? Es decir, vamos a ver diferentes escenarios, diferentes casos, pero si es aquí donde si los padres no respetan a Dios, entonces si los hijos también tienen la obligación de respetar a estos padres o no, o los papás les piden que hagan cosas en contra de, en este caso, de la religión a los hijos, y si los hijos tienen la obligación de escucharlos o no, entonces vamos a ver paso a paso. Ok, hay dos mandamientos en Shemot y en Vayikra se repiten: Kabed et abija veit imeja, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Y en Vayikra dice que una persona debe temer a su madre y a su padre. Interesante que está redactado al revés, después vamos a hablar por qué está redactado de esa manera. Entonces la Torá nos obliga a honrar a nuestro papá y a nuestra mamá y compara el honor a los padres como el honor que hay que darle a Dios. O sea, imagínense qué impresionante el lugar que tienen nuestros papás acá. Si figura en el Shulchan Aruch, en Yoreh De'ah 241, y dice que una persona tiene que ser extremadamente cuidadoso con el honor y el temor hacia su papá y a su mamá. El Talmud afirma que esta es la mitzvah, es una de las mitzvot más difíciles de cumplir, el respeto al papá y a la mamá. Y relata muchos incidentes que muestran hasta qué nivel una persona tiene que llegar de manera de honrar al papá y a la mamá. Rav Dimi relata la historia de un gentil, Dama ben Netina, el cual una vez estaba sentado y se vestía con las mejores ropas de la gente más importante de Roma, cuando su mamá, o sea, dice así, vino y le rasgó las ropas y le pegó en la cara y lo escupió, y el niño, el hijo en este caso, no reaccionó en absoluto. En absoluto. O sea, imagínense qué impresionante como cualquiera de nosotros piensa que si mi papá o mi mamá me hacen algo, se los voy a devolver. Acá no. Rabbi Tarfon solía reclinarse, o sea, se posternaba al lado de la cama de su madre para que su mamá bajara de la cama o subiera de la cama. O sea, pisaba a su hijo para bajar y subir de la cama. Imagínate a qué nivel así. Hoy en día nosotros decíamos, no, está abusando de mí, vamos a denunciarlo con el, ¿cómo se llama esto acá? El DIF, acá, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde llega esto? Cuenta la Torá misma que un día él fue al Beit Midrash, y bueno, hablan acerca de que lo reconocían como alguien que le daba el honor a la mamá, en este caso, una cosa impresionante. Ahora, las dificultades que tienen que ver con el cumplimiento de esta mitzvah, de honrar al papá y a la mamá, están compuestos de diferentes cosas y a veces hay ciertos valores que entran en conflicto. Cuando una persona, por ejemplo, no era religiosa y se vuelve religiosa y ahora empieza a ser consciente de que hay que respetar al papá y a la mamá, antes pensaba que era intuitivo esto, ahora se da cuenta que el creador del mundo fue el que dijo que hay que honrar al padre y a la mamá. Entonces, hay 4 casos acá que vamos a empezar a indagar en esto, y dice así. Número 1. Primera pregunta. ¿La Torá demanda respeto por padres los cuales no practican la halajá? O sea, no son religiosos. Sí. Y si no, dice sí, y si no fuera así, ¿los hijos solamente estarían exentos de la obligación de honrar a los padres, o está permitido también actuar de manera irrespetuosa frente a ellos? Es otra que nos vamos con esto. O sea, si ya de por sí la Torá dice, bueno, como ellos nos cuidan, entonces no los tengo que respetar, la pregunta ahora es, ¿y les puedo faltar el respeto? Primera pregunta. 2. ¿Cómo un hijo o una hija tienen que tratar a sus padres cuando los papás les están pidiendo que transgredan algo de la Torá? Imagínate que tu padre o tu madre te dicen, quiero que robes un banco, o quiero que comas no kasher directamente. Tú vas a comer así obligado. Estamos hablando que la familia aún no conoce esto, pero el padre le dice, quiero que te compres esta hamburguesa en McDonald's, así, directamente. El hijo tiene que escucharlo, la hija tiene que escucharlos, a los papás. 3. Dice, ¿es apropiado dejar pasar ciertos asuntos halágicos, los cuales no son realmente una transgresión al halajá? Y si es permitido, ¿hasta qué lugar? Vamos a decir que hay ciertas cosas que son buenas costumbres. No estamos hablando de transgredir algo que la Torá prohíbe, pero algunas cosas como que
que te están diciendo ciertas costumbres, que vamos a dar algunos ejemplos más adelante, y en ese caso, digamos, por Shalom Bait, ahí para que haya tranquilidad en el hogar, entonces lo dejamos pasar. Quiero mencionar acá, estamos en el medio ahora de la clase, pero quiero mencionar que todos los desayunos de lo que queda de este mes hasta el final y todo el mes de octubre son donados por Edi Berbitsky para la tzlajá, para el mérito, para el éxito de él y de toda su familia. Así que le agradecemos a Edi, que tengan todas las brajot y todo lo bueno. Y además queremos también a aquellos que se quieran sumar por interno, por el messenger del Shul, para aquellos que quieran también apoyarnos en temas de alguna clase dedicada a alguien especial, lo pueden hacer adelante también. Ok, última, dice así: hay algunas leyes específicas que se enumeran en el Shulchan Aruch, en los libros de ley judía, que, por ejemplo, una persona se tiene que parar cuando entran los padres a un cuarto, o no llamar a los papás por su primer nombre. Si el papá se llamaba Ricardo, el hijo no le puede decir Ricardo, ¿ok? Entonces, dice, hoy en día, ¿se aplican esto en sociedades modernas? ¿O quizás llegamos al límite del absurdo? Todo esto lo vamos a tratar de responder ahora. Empezamos. Entonces, así dice lo siguiente. La pregunta sobre honrar a los padres, los cuales no observan la halajá, debe ser considerado tanto en la luz de como una pregunta general sobre una actitud de la Torá, y que tiene que ver también con temas que tienen que ver con la relación padre e hijos. O sea, una cosa es en general las leyes que la Torá nos dice de cualquier mitzvah que hay que respetar o no, mejor dicho, que hay que respetar o abstenerse de transgredir alguna cosa, y también cómo esta halajá involucra mi relación con mis padres. Ahora vamos a ver los ejemplos claros. Dice así: la Torá dice, el Talmud afirma que un judío, el cual ha transgredido, todavía es considerado judío. O sea, incluso un judío que mató a alguien, Dios no quiera, un judío que robó, todavía sigue siendo judío, no se quita su judaísmo por el hecho de que haya hecho una transgresión así, y no pierde su santidad por haber transgredido. Eso lo dice en el comentario en el Talmud, en Sanedrín 44a. Maimónides escribe en su carta a los judíos del Yemen que ninguna transgresión, no importa cuán seria sea, puede excluir a una persona del pueblo judío. Un judío siempre permanece como descendiente de Abraham Avinu y por lo tanto está obligado por las leyes de la Torá. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a ir construyendo el caso para entender cómo funciona esto y cuándo se aplica y cuándo no. En contraste a lo que acabo de decir, encontramos que la Torá excluye a ciertos individuos de la comunidad judía como resultado de sus transgresiones en la halajá. ¿Cuáles son estos individuos? Y vamos a señalarlos con el dedo. Dice así, por ejemplo, la Gemara dice en Julim 5a, prohíbe a que un judío que hace idolatría o que públicamente profana el Shabbat de ofrecer un sacrificio. Si él, digamos, le vale, como estoy en contra, me vale esto y no me interesa, entonces automáticamente, si viniera en la época del templo y él quiere ofrecer una ofrenda, dársela al Cohen para quedar descartado, chao, flacón, no te lo aceptamos. Más aún, esta gente, dice, es conocida como mumrim, o sea, rebeldes. Y si realizan shejitá, digamos, si el tipo, vamos a decir que fuera un yohet, mata a los animales para hacer la comida kasher, y se vuelve un transgresor de Shabbat públicamente o hace idolatría, incluso que haya matado a la vaca de manera correcta, como todas las estrictas leyes de la halajá, pero por cuanto que el comportamiento de él muestra que le vale, porque hace idolatría o transgrede Shabbat públicamente, no se puede comer de su comida, en absoluto. Así, muy fuerte es esto. El animal no es kasher. Okay, de manera similar, el Rambam dice en el Halajot Shabbat 30:15 que aquellos que hacen idolatría y públicamente profanan el Shabbat son como gentiles en todos los aspectos. Significa que si tocan el vino, digamos que un vino kosher que no era mebuyal y lo tocan, no estaba cocinado, entonces el vino se vuelve automáticamente prohibido para un judío. Etcétera. Hay muchos detalles, probablemente mucho de nuestro público que nos sigue, hay detalles que no conocen, pero bueno, traten de seguir la clase, tratando de entender lo que pueden entender acá, y si necesitan preguntas, lo preguntan o aquí directamente o en el chat, que vamos a responderlo cuando primero Dios tengamos tiempo. Vamos a considerar cada pregunta. Ok. El estatus halágico de una persona la cual no cree en la Torá o no observa la halajá, sin embargo, dice,
no está determinado solamente por sus transgresiones. O sea, no es porque un judío cometió una transgresión automáticamente pierde, digamos, el estatus halágico de judío. No, sigue siendo judío. Sin embargo, hay cosas que, como mencionamos recién, que hace y que tienen que ver con el interés público o algo que va en contra del core, digamos, de la raíz de la fe, que eso automáticamente no lo quita el estatus de judío. Sin embargo, para cosas judías queda a un segundo plano, o sea, queda excluido, se autoexcluye de esto. Dice así: la Torá toma en cuenta el intento, la motivación, la cultura y otras circunstancias mitigantes al momento de juzgar la culpabilidad de una persona. La Gemara en Shabbat 68a dice que el término Tinok Shenishba, ¿qué es un Tinok Shenishba? Un bebé que se lo llevaron, ¿no? Un bebé raptado. Un bebé raptado. ¿Qué significa? Por ejemplo, un judío que fue criado por paganos, o digamos se lo llevaron a una tribu en medio del África, etc., y no conoce de la Torá, pero él es judío lógicamente, entonces no es considerado como un transgresor sencillamente porque no sabía, era ignorante, completamente ignorante. Y gran parte del pueblo judío hoy en día es ignorante con relación a la Torá y Mitzvot, por más que haya un bombardeo, digamos, de páginas de Torá y esclarecimiento judío, pero no lo saben, sencillamente no lo saben. La Segunda Guerra Mundial. También, la Segunda Guerra, y antes también. Ok. Boruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nabidono. El ejército ruso del zar se llevaba. Exactamente. Exactamente. Los sacerdotes que escondían niños. En la Shoah muchos que se los llevaron. Muchos niños. Que llegaban a monasterios. Muchos niños en la Shoah, menores, digamos, de 3, 4 años. El caso de Edgardo Moncada, ese es muy famoso. Pero tan famoso que no lo conozco. ¿Qué quieres que haga? La cuestión es que lo llevaron a un convento y creció toda su vida como cristiano o como católico y no sabía que era judío. De muchas autoridades halágicas mantienen que un judío, el cual ha sido criado en un ambiente no religioso, sin el beneficio de una educación de Torá y no es observante debido a su ignorancia, es considerado un Tinok Shenishba. Considerado alguien que no sabía por completo. Entonces, no, por más que, digamos, si no está cumpliendo ciertas mitzvot de lo que sea, no estés como transgresores, estás en contra de todo. No, soy ignorante, no sabía nada. ¿Ok? Esto significa que él no puede ser considerado totalmente responsable por sus transgresiones y considerado de ser un transgresor, y es considerado un transgresor no intencional. O, de acuerdo a algunas opiniones, está completamente libre de responsabilidad por sus pecados. Porque mucha gente, incluso gente que viene a Rosh Hashanah y Kippur, acá, viene por una cuestión así como cultural, porque todo el mundo va, pero no entienden la seriedad o la importancia que tiene el hecho de estar comprometido con todas las mitzvot. Entonces no lo consideramos como un rebelde, alágicamente, como un mumar acá. E incluso dice, papás que no son observantes, por el hecho de que ellos no cumplen la Torá por ignorancia, eso no nos da a los hijos autoridad a despreciar o faltar al respeto, sencillamente porque ellos no sabían. ¿Ok? Hay un número de fuentes clásicas acá, los cuales mantienen que un hijo está obligado a honrar a sus papás, incluso si son reyaim los padres. Y esto nos lleva a casos, digamos, terribles, casos de abusos de padres, así, donde igual los hijos todavía tienen que tener respeto. La Torá no va a forzar, no va a exponer a un hijo o una hija que han sido abusados por padres a algo que los traume. No obstante, y vamos a ir explicando de a poquito, pero hay ciertas cosas que tenemos que entender que, según estas otras autoridades halágicas, incluso que los papás sean reyaim malvados, los hijos todavía tienen que darles honor. Otras autoridades halágicas dicen que si un padre es un transgresor intencional de la Torá, el hijo no está obligado a honrarlos. Por favor, aquellos que están conectando ahora, vean la clase de principio a fin, no del momento ahora, porque dicen, listo, como mis papás no son religiosos, se acabó. Me llevo el auto y no le pido permiso, chao. No puede hacer una cosa así. Hay que mirar la clase de principio a final hasta para opinar, no cuando entré en el medio. ¿Ok? Entonces, dice así finalmente, la mayoría de los judíos hoy en día que no son observantes, no son considerados transgresores a propósito. ¿Escuchaste, Mendel? Porque llega gente de pronto a la sinagoga, no saben nada y de repente ¿cómo hace eso? ¿Cómo puede ser? Hace eso porque no saben, punto. Porque no sabían, nadie los educó en esto. Entonces, no, ¿escuchaste vos que sos sefaradí? Acá.
Por lo tanto, la mayoría de los Balei Teshuvá están obligados a honrar a su papá y a su mamá a pesar del nivel de observancia de sus padres. Entonces, muy importante, sobre todo lo decimos para la comunidad nuestra acá en México, que muchas veces nuestros hermanos sefaradíes sacan los tapones de punta con los hermanos ashkenazíes, así. Y no se dan cuenta que si estamos viendo lo que dice la halajá, ojo, no lo están haciendo porque son reshaim, malvados y deliberadamente quieren ir en contra de Dios. Son ignorantes, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero son casos muy excepcionales. Ok, vamos a estudiar ahora qué pasa cuando los padres le piden al hijo hacer algo contrario a la halajá. O sea, directamente ir en contra de la halajá. Dice así: cuando un hijo que no fue criado en una familia religiosa, de repente ve la luz. Vi luz y subí. Ve que se acercan al judaísmo, empiezan a estudiar, se vuelven a reencontrar con sus raíces y adoptan lentamente un camino de Torah, empiezan a cumplir mitzvot, empiezan a cuidar Shabbat, no quieren comer la comida treif, la comida no kasher que les están sirviendo sus padres. Entonces empieza a haber tensión en esa casa. ¿Okay? Entonces dice, a veces el hijo empieza a considerar que no puede seguir los pedidos que le están pidiendo sus papás, o sea, de que transgreda la halajá, pero por otro lado no quiere faltarles el respeto. Entonces entra un dilema acá, porque mis papás me están diciendo que tengo que comer la hamburguesa con queso y no puedo comer la hamburguesa con queso. ¿Por qué? Porque Dios, mi papá, que es el papá de mi papá, dijo que no puedo comer eso. Entonces, pero ellos me están diciendo, no, te vas a comer el McDonald's y quiero que te compres la cajita feliz. Y vas a jugar con tus hermanos con la cajita feliz y se van a comer mientras la... Bueno, entonces dice acá lo siguiente. Tan difícil como es esto, el Baal Teshuvá, o sea, la persona que se acerca al judaísmo, debe recordar que el comportamiento de sus padres está motivado por el amor que tienen por sus hijos. O sea, siempre los papás y mamás quieren lo mejor para sus hijos. Incluso cuando están diciéndoles que hagan algo que va en contra de la Torah, porque los papás no saben eso. O sea, cuando están diciendo, mi amor, quiero que comas proteínas, te compré una fuente de proteínas impresionante, carne de McDonald's, con queso de McDonald's, la mejor combinación posible de proteínas, vas a ser fuerte como yo, así. Sin embargo, lo que están y los papás lo están haciendo con las mejores intenciones, es ignorancia, pero quieren lo mejor para sus hijos en este caso. Entonces dice acá, el hijo tiene que hacerlo lo mejor para respetar y honrar a ellos, incluso que hay conflictos que inevitablemente se van a levantar, como resultado de estos diferentes creencias en los diferentes estilos de vida. Fíjense una cosa, y acá es interesante, solamente a colación lo meto acá esto, pero es interesante acá cómo funciona este fenómeno, porque si un hijo se vuelve religioso, observante, no religioso, religioso suena religioso. Si un hijo es observante, empieza a cuidar mitzvot, ¿ok? Entonces, y eso es contrario a las ideas de los padres, se haga mucha tensión. ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a venir más el sábado? No vamos a ir a la casa de la abuelita en auto. ¿Cómo puede ser? No, siempre estás arruinando a la familia, le empiezan a decir los padres al hijo, etc. Y se crea mucha tensión, así. Pero vamos a suponer que Dios no quiera, el médico dice que el hijo es diabético y ya no se puede entrar más una gota de azúcar para este hijo, esto es algo terrible, puede causarle la muerte, ¿ok? Ningún papá y ninguna mamá va a decir, bueno, no importa, está bien, que se cuide él, nosotros vamos a tratar de que no se vea tanto el azúcar y no sé cuánto. Toda la familia cambia la dieta porque por el amor que tienen por su hijo para que no hagan eso. Pero cuando se trata de la Torá, acá no funciona el mismo estándar. Es como que de repente, no, eso son creencias y no sé cuánto. No porque yo no vea el resultado inmediato no quiere decir que las cosas no funcionan. Y eso nosotros tenemos que entender. Una transgresión en la Torá y una transgresión en las mitzvot tienen efecto. Y tiene un efecto muy potente, hasta que hacemos teshuvá, primero Dios. Pero si no hacemos teshuvá, estamos cargando algo radiactivo, como si fuera, espiritualmente hablando. Y eso sí afecta al alma. Entonces tenemos que entender eso, que el hecho de que yo no vea inmediatez como consecuencia de mis actos no quiere decir que los actos no están pasando. O sea, una persona puede tomar muchos años de estar fumando hasta que por primera vez se toma una radiografía y ve su pulmón negro por el efecto del tabaco y la nicotina, etc. El hecho de que yo no lo vea, que no haya visto una radiografía, no quiere decir que no está haciendo un efecto nocivo en este caso. Entonces, dice así,
Cuando entran estos conflictos, a veces los papás eligen distanciarse a sí mismos de su hijo o quizás romper la relación con él como signo de que desaprueban este comportamiento del hijo. Sin embargo, el hijo todavía tiene una obligación de respetar a los padres y mantener una conexión con ellos, incluso si una de las partes se quiere alejar. O sea, si mis papás no me quieren hablar o mi mamá no me quiere hablar por el hecho de que soy observante de mitzvot, cuido Shabbat, cuido kasher, respeto a los padres, comercio honestamente, hago gesed y todos los resultados de mitzvot que son muy muy buenos, pero los papás no quieren saber nada de esto, igual el hijo está obligado todavía a respetarlos. Ahora, siempre y cuando es posible reducir la fricción sin comprometer la halajá, la mitzvah de honrar a los padres obliga al hijo a hacer esto. Entonces, hay ciertas cosas que si son algún tipo de comportamiento, y de ahí la importancia de estudiar muy bien. Porque, por ejemplo, suele pasar, y esto es una de las primeras simanim dentro del Shulchan Aruch en términos de Shabbat, cuando hablan de bishul, de cocinar. ¿Qué pasa si el hijo volvió de la yeshiva, volvió de hacerse religioso? Otra vez utilizé la palabra religioso, pero vamos a decir que se volvió observante, ¿ok? Y la mamá le cocina a él en Shabbat, ¿ok? La mamá enciende el fuego, etc. Y compró todo kasher, y compró las sartenes kasher, y todo me vino a aconsejarse todo, y le cocinó ahí la mejor comida, todo kasher, carne kasher, todo lo que sea, pero se lo cocinó en Shabbat. El hijo lo puede comer o no lo puede comer. Te volaste, no estás prestando atención, Carlitos. No puede. La respuesta es lo puede comer. Claro que lo puede comer en este caso. Y después se los voy a mostrar en el Shulchan Aruch. Aunque lo cocine en Shabbat en este caso. Porque no lo hizo. O sea, obviamente que esto el hijo tiene que advertir, mamá, esto se lo come, para el próximo Shabbat no. O sea, no me lo vayas a hacer de vuelta. Pero tiene permiso dentro de la halajá para una cosa que fue hecho primero porque la mamá no sabía. No es que está diciendo, se lo voy a cocinar a propósito en Shabbat. Porque no. Tú ves que hay una intención de una mamá que se preocupó por comprar todos los elementos que sean kasher, la vajilla que sea kasher, todo lo que sea. Lo único que sabía es que está prohibido cocinar en Shabbat, pero no sabe la mamá y no está haciendo bedafka, a propósito para esto. Entonces, pero ¿qué pasa? Si un hijo desconoce de estas halajot, entonces lo único que va a hacer es, de pronto la mamá que se esforzó con todo esto y llega y dice, es que mamá no puedo comer. O peores reacciones que he visto también, así como, ¿cómo cocinaste? Pero no sabes. Y se crea una tensión impresionante, entonces, obviamente que esto, en vez de acercar, aleja. Por eso es muy importante estudiar la halajá. Un judío que no estudia la halajá es un ignorante. Y sencillamente no va a poder cumplir incluso en lo más básico. Por eso tenemos constantemente que aprender, preguntar. Esto es lo que se insta en el judaísmo una y otra vez. ¿Se puede esto? ¿No se puede hacer? ¿Qué pasa si me pasó esto? Y lo que sea. Y muchas veces, ojo, las respuestas que son excepcionales son para la excepción, no son para una regla. Por el hecho que yo acabo de decir esto y ahora está saliendo, digamos, acá, no está permitido cocinar en Shabbat. De ninguna manera está permitido cocinar en Shabbat. Incluso que tengan los utensilios más kasher de lo que sea. Pero en el caso que mencioné ahora de esta mamá que no conocía la halajá y vino el hijo, volvió de la yeshiva y se lo cocinó así, sin querer, entonces el hijo sí puede tener beneficio de esto. Entonces, miren lo que dice acá, interesantemente. Los siguientes principios son casos en los cuales un hijo o una hija no están requeridos de escuchar si el papá o la mamá los demandan de algo, o sea, les piden algo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos con los cuales ahí el hijo sí tiene que decir no, ¿ok? Entonces el ejemplo dice así, en Shulchan Aruch en Yoreh De'ah 240:15 afirma lo siguiente. Si el padre le dice a su hijo que transgreda las palabras de la Torá, ya sea una mitzvah positiva o una prohibición o un mandamiento rabínico, el hijo no debe escucharlo. Dan ejemplos acá. Por ejemplo, si, sencillo, el papá le dice, hijo mío, entra a un Oxxo y róbate un Jack Daniels. ¿Puede el hijo, se llama honrar al papá y a la mamá, robarse Jack Daniels ahí? No, de ninguna manera. Y o sea, esto es sentido común también. O sea, si no es respetar a mis padres, hacer algo que va en contra de su papá en el Shamaim. El papá de mi papá dijo que no se puede robar. Entonces, si están robando, si mi papá físico me está pidiendo que vaya a robar algo en el Oxxo, entonces definitivamente no tengo que escucharlo. Sí, correcto. Ahora, dice acá también, por ejemplo, que me diga que no tengo que hacer
que no haga una mitzvah positiva. Por ejemplo, tengo una mitzvah de darse de acá y el papá dice, no des. No des. Y no porque hay razones por las que no da. Vamos a decir que el tipo al cual yo le quería dar era un estafador. Claro que ahí no tengo que escuchar a mi papá. Pero si el que viene es una persona pobre y necesita algo de dinero, que el papá diga, no le des nada, no quiero que le des ni un peso. No estoy obligado a escuchar en ese caso, porque hay una mitzvah positiva de hacerse de acá, en este caso, entonces el hecho de que mi papá me está diciendo que no, sin ninguna razón en este caso, no estoy obligado a escucharlo. O que el papá le diga, por ejemplo, dice, una persona debe temer a su madre y a su padre y cuidar mis Shabbatot. Inmediatamente viene después de esto, implicando que el desprecio de la obligación, digamos, a pesar de la obligación de honrar, digamos, de temer a los padres, una persona no puede transgredir el Shabbat y ninguna de las mitzvot por el hecho de, además el Shabbat fue comparado también con todas las mitzvot en este caso. Entonces, si mis papás me están diciendo, no, quiero que te prendas y apagas luces en Shabbat una y otra vez, a ver cuán rápido lo puedes hacer, te lo voy a cronometrar. No tengo que escucharlos. Estoy exagerando el ejemplo, ¿no? Pero, de cualquier manera, adelante, José. Una pregunta, ¿qué pasa cuando un papá le pide a un hijo que haga algo y el hijo sabe que ese acto va a lastimar a la mamá, por ejemplo? Y le está pidiendo que lo haga para darle un COVID al papá, pero al dárselo está lastimando a la mamá. Bueno, ahí entramos en conflicto, ahí entramos en dos cosas, porque por un lado tú no puedes hacer sufrir, que también es una mitzvah, también en el judaísmo, a otra persona. Pero por otro lado, o sea, estamos hablando, hay cosas que tú no te das cuenta. Yo puedo decir, por ejemplo, un comentario acá que alguien se sienta mal por el comentario. Ahora, claramente no fue mi intención no está pensado. Pero acá, cuando el papá está pidiendo una cosa, que el hijo va a ser el vehículo con el cual va a hacer sufrir a su mamá, entonces ahí, lleve al taase, no hagas nada, no lo puedes hacer. Eso no se llama honrar. Y te digas que es Shalom Bait, haz lo que te dice tu papá. No. Eso es muy importante. Depende, o sea, si el rabino te está diciendo que ahí hay una base con la cual hay una cosa que va a ser Shalom Bait, sí, Shalom Bait Keneged Kulam, o sea, es como se compara con las cosas, pero hay veces es como, yo veo que a veces cuando los padres entran en un divorcio así, los que pagan el pato son los hijos, digamos, por las decisiones de los adultos. Entonces, a veces los papás ponen en guerra, tipo, acá a los hijos que se pongan a decidir entre a quién escuchan, a quién no. Es terrible eso. Es terrible porque ponen a los hijos en un escenario en el cual, tipo, voy a hacer sufrir a tu papá o a tu mamá por... No. A través tuyo, no, es una cosa que no se puede hacer. Por eso hay que preguntar, aconsejarse y hay que saber el caso específico. Sí. No lo vamos a hacer hablar ahora, ¿no? Pero hay que saber de qué se está hablando. Mira lo que dice acá. La halajá prohíbe abandonar o rechazar la realización de la mitzvah de manera de honrar a los padres. Dice acá, y si la mitzvah solamente va a estar, estamos hablando de una mitzvah que solamente se va a poder cumplir dentro de un tiempo particular. Vamos a ver de qué estamos hablando acá. Dice así, por ejemplo, si el papá le dice a su hijo, tráeme agua, y la oportunidad de cumplir la mitzvah se presentaba ahí, tenía al mismo tiempo la mitzvah de enterrar o acompañar en un funeral a alguien. ¿Ok? Entonces dice, si la mitzvah se puede realizar y otros se ocupan de esa otra, vamos a simplificar el ejemplo. Mi papá me dice, quiero que me vayas a buscar agua. Ahora no estamos hablando que el agua se abre el grifo y se llena un vaso con agua y se la llevo. Eso no es complicado, pero vamos a suponer que viven en el campo. El papá le dice, quiero que me traigas agua. Y para traer agua tengo que bajar el balde en un pozo y subir el agua, etcétera, lo cual requiere tiempo. ¿Okay? Y simultáneamente hay una mitzvah de enterrar a una persona o de acompañar a alguien que va a ser enterrado, que es una mitzvah también de la Torá. Son dos mitzvot de la Torá, acá en este caso, enterrar a una persona, acompañar al muerto y respetar a mi papá y mi mamá también son mitzvot de la Torá. Ahora están en conflicto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mi papá me está pidiendo esto. Dice la Já, prohíbe abandonar o dejar pasar una mitzvah de manera a honrar a un padre. Si la mitzvah solamente se puede cumplir dentro de un periodo de tiempo. Entonces, en este caso, si hay más personas que pueden enterrar a ese fallecido
o hay más que lo van a acompañar en este caso, entonces ahí yo sí puedo abstenerme esa mitzvah y darle a mi papá de tomar agua, e ir a cargar el agua, etc. Pero si no hay nadie más, o sea, yo soy parte, digamos, para poder enterrar a esta persona, y también tengo la mitzvah de darle de tomar agua a mi papá, entonces, y obviamente que mi papá no se está muriendo de sed, porque si no, obviamente estamos en la misma categoría. Pero como no hay nadie más que pueda enterrar a esta persona, yo tengo la obligación de ir a enterrar y no escuchar el pedido de mi papá de que le dé agua en este momento, porque es una mitzvah que se va a terminar, se pasa. La del agua sigue, el agua va a seguir fluyendo, etc. Entonces, y dice acá, si la mitzvah puede ser realizada por otras personas, entonces él tiene que ocuparse en la mitzvah de honrar a su padre. Ahora, sin embargo, si él ya ha empezado a cumplir la mitzvah, entonces está exento de la mitzvah, porque la regla es, en el momento que yo me ocupo de empezar una mitzvah, estoy exento de otras. Si yo ya estoy yendo con el balde para ir a buscar agua para mis padres y escucho una noticia de que necesitamos a alguien para enterrar a alguien, estoy exento hasta que termine hasta que me desocupe de la mitzvah de mis papás. Es una cosa muy impresionante que tiene la Torá, porque nos da categorías y nos da prioridades. Acá en el mundo la gente hace lo que quiere, lo que se le canta, tipo, che, venís conmigo, me acompañás a otro lado, sí, voy. Y alguien viene, me acompañás a otro lado, sí, es que me da más ganas de hacer. No es por ganas acá. Acá es mandamientos, lo que el Creador del mundo nos pone como prioridades. Y nos da guía acerca de qué es lo importante y qué es lo secundario. Y así tenemos una guía regida de una manera muy, muy clara acerca de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ok, otro de los ejemplos que tenemos acá dice así, por ejemplo, los hijos los cuales sienten que van a poder cumplir cierta mitzvah en circunstancias las cuales actualmente no encuentran la aprobación de sus padres, entonces no tienen que escuchar a los padres. Por ejemplo, voy a decir de qué caso estamos hablando acá. Shulchan Aruch dice en Yoreh Deah 240-25, un estudiante el cual ve que si se va a estudiar, por ejemplo, el hijo quiere mucho ir a estudiar a Israel, en una yeshiva, porque en Israel el ambiente de por sí ya te eleva más, tienes mitzvot disponibles todo el tiempo. Acá no es tan frecuente, digamos así. México es un lugar de Torá también, tenemos una cantidad de organizaciones, sinagogas, comunidades, una cosa impresionante, pero en Israel lo tenés todo a disposición todo el tiempo, o sea, hasta el que te vende en la verdulería se sabe las mitzvot, te dice, no, esto sí le sacaron más, esto no sé cuánto, o sea, son muchas cosas. Entonces, y encuentra que quiere ir a estudiar a cierto lugar porque va a tener éxito en Torá bajo la guía de cierto rabino, y los papás dicen, no queremos que te vayas, no sé cuánto. También aquí la halajá es que no hay que escuchar a los papás, el hijo puede irse a estudiar allá. Obviamente que si el hijo necesita ahora que los papás le paguen todo eso, entonces va a tener que negociar con ellos. O sea, no es que, y ahora quiero que me paguen todo y además quiero viajar en primera clase, no, ese tipo de cosas no. Pero dice acá, el Ramó, para los Ashkenazim, dice, de manera similar, si un papá está en desacuerdo de casarse, de que su hijo se case con cierta mujer, el hijo no tiene que escuchar a su padre. Ojo con lo que vamos acá, lo que estoy aclarando acá. Y lo aclaro nuevamente porque no es que si me vale lo que mis padres digan, me caso con cualquiera. No. Primero estamos hablando de una mujer judía. 2, puede ser que los padres objeten esto porque ven algo en la candidata o en el candidato, algo que conociendo a su hijo, piensan que no está bueno. Exactamente, por la experiencia que tienen. Ahora, todo esto, normalmente hay que tratar de que sea todo en shalom. Pero a veces vamos a decir que los papás no quieren porque no les gusta que la chica sea sefaradí o ashkenazí. Y al hijo le encanta la chica, ¿ok? Entonces, chao. Si es una chica o un muchacho que tiene buenas midot, características de personalidad refinadas, es una persona responsable, temerosa del cielo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué es sefaradí o por qué es ashkenazí? No. Entonces ahí el hijo no tiene por qué escucharlos y se puede casar, en este caso. Claro que en todos los casos una persona tiene que tratar de hacer el mejor shalom posible, pero en ambos, digamos, nuevamente, hay que saber lo que sí, cuando escucho no. Y yo a veces escucho, no, porque mis papás no quieren no sé cuánto, pero flaquito, o sea, va a ser tu esposa, que tú vas a elegir acá. Claro. Entonces,
Ok, vamos a parar acá, vamos a continuar este tema, es fascinante porque tiene muchos detalles, vamos a continuarlo mañana, bye bye. Saludos a todos, cuídense mucho.